Buenas noches. Hoy es el viernes 2 de diciembre del 2016. Mi nombre es Matthew Ogden y nos acompañan en nuestra transmisión semanal del viernes por la noche de larushpac.com. Y a través de video participan dos miembros de nuestro comité político. Nos acompaña Diane Ser desde la ciudad de Nueva York y Keisha Rogers desde Houston, Texas. Tanto Diane como Keisha son autoras de dos artículos muy importantes en la edición de esta semana del periódico Hamiltonian. Y creo que sus dos artículos sirven para orientar realmente la discusión que vamos a tener aquí hoy. Diane Ser escribió un artículo llamado La carta robada del presidente Putin, el principio poético en los asuntos políticos. Y me gusta la literación en el título allí, Diane. Y Keisha Rogers escribió un artículo titulado La humanidad está dando un salto. ¿Deberías preguntar qué tan alto? Creo que ambos sirven para definir lo que el señor LaRouche destacó en cuanto a la manera necesaria de pensar cuando se aborda la situación actual del mundo. No podemos quedar atrapados en el localismo. No se puede pensar desde el denominador común más bajo, ni pensar en todas las tácticas políticas que aparecen en las primeras páginas del New York Times o del Washington Post y en los diversos medios de comunicación. Más bien, tienes que pensar como un líder y hay que pensar desde el punto de vista de lo que está impulsando la dinámica que cambia rápidamente en los asuntos globales. Muy brevemente, vimos esto directamente esta semana desde algunos puntos de vista diferentes. Número uno, los activistas de LaRouche tuvieron un día de acción en Washington, D.C. este miércoles pasado. Tuve el placer de participar en eso. Tuvimos activistas que vinieron de toda la costa este, incluyendo del proyecto Manhattan de la ciudad de Nueva York. Y estuvimos allí para incluir en la agenda los principios del señor LaRouche en términos de las 4 leyes económicas, de que no puede haber una alternativa a una restauración inmediata de la ley Glass-Steagall y un renacimiento inmediato de los principios de Alexander Hamilton. Estos son la banca nacional, un crédito directo para el aumento de la densidad de flujo energético y la productividad en la fuerza de trabajo, y un principio cuyo motor es la ciencia, como Keisha Rogers discute en su artículo en el Hamiltonian. Un programa agresivo para explorar y desarrollar el espacio y para lograr la energía de fusión y densidades mayores de flujos de energía de las productividades. Y por otro lado, creo que se puede ver muy claramente desde el punto de vista de lo que está sucediendo internacionalmente, procedentes principalmente de China y de Rusia. Número uno, hay un documento muy importante que acaba de ser publicado de China, del que podemos hablar un poco más. Este documento oficial se llama El Derecho al Desarrollo, la filosofía, práctica y contribución de China. Y este documento declara que de hecho, en verdad, el desarrollo es el derecho inalienable fundamental. Entonces, número 2, tenemos la nueva doctrina estratégica de Rusia y esta fue anunciada en forma resumida por el presidente Putin de Rusia en su discurso anual sobre el Estado de la Unión, donde dijo que la dinámica mundial ha cambiado. Ahora estamos dispuestos a trabajar con Estados Unidos como socios iguales en intereses comunes, incluyendo finalmente derrotar a los verdaderos enemigos de la civilización, el terrorismo, en lugar de los enemigos artificiales falsos que han estado escuchando del gobierno de Obama durante los últimos 8 años. Por lo tanto, con ese tipo de geometría estratégica, tenemos un ámbito muy rico para intervenir y una muy buena oportunidad. Por lo tanto, creo que hay muchos detalles que me gustaría incluir en el curso de la discusión sobre todos estos temas. Dejemos eso como una introducción y le paso la palabra a Keisha o a Diane. Bien, yo empezaré. Estoy muy contenta con lo que dijiste, Matt, porque realmente hay una transformación y creo que tendemos a pasarla por alto. O vemos un atisbo de esta como la alegría que realmente sentí al mirar la cifra total del voto. Y estos pobres reporteros tontos ni tenían idea de dónde les vino el golpe. Pero entonces nos bombardean con noticias totalmente falsas, provenientes de los disque principales medios,
que no hablan absolutamente para nada de los acontecimientos en el mundo que son creados por miles de millones de personas. Así que están ocurriendo los acontecimientos más extraordinarios, más gigantescos que transforman a la Tierra, que ocurren bajo la dirección de Vladimir Putin, bajo el liderazgo de Xi Jinping y su colaboración con líderes de Sudamérica, líderes en África, y no se menciona ni una sola palabra de ello aquí. Y luego nos hablan de un minúsculo detalle, de una verruga que un político tiene en algún lugar o lo que sea. Y pienso que haríamos bien en tener en cuenta un poco de lo que traté de abordar en ese artículo, porque hay un principio poético, hay una revolución mundial en marcha. Y estas cosas no son eventos separados discretos. El voto del Brexit, al contrario a la manipulación estúpida de los medios de comunicación, no eran un grupo de racistas blancos que odian a los inmigrantes. Tal vez hay algunos de ellos, pero el factor real es que todo el sistema del euro está en quiebra. No funcionó y no fue diseñado para funcionar y la gente lo rechazó. Del mismo modo, hubo estos votos recientes. El ganador en la nominación del Partido Republicano francés, François Fillon, que no quiere una guerra con Rusia. Creo que la mayoría de las personas en este planeta realmente reconocen que una guerra nuclear entre las superpotencias no es una política o un resultado deseable y no es necesaria, porque lo que el presidente Putin está haciendo es liderar una lucha para erradicar el terrorismo. Él ha sido muy directo sobre esto, especialmente después de septiembre del 2015, en su discurso en las Naciones Unidas. Él está reiterando de nuevo el llamado para formar una coalición para acabar con este flagelo terrorista. Así que lo que vemos en este proceso electoral aquí en Estados Unidos es que ahora tenemos el potencial de unirnos al nuevo paradigma. Por lo tanto, en un sentido, el aspecto más importante de lo que sabemos del próximo gobierno, quizás, son las 2 llamadas telefónicas que Trump tuvo con Xi Jinping y con el presidente Vladimir Putin. Y esto absolutamente no se le escapó a la gente del mundo. Solo quería dar un pequeño informe sobre un evento anoche en la Universidad de Nueva York con una mujer extraordinaria, que creo que es la segunda mujer en la historia, que es la presidente del Comité de Relaciones Exteriores en la Asamblea Nacional China. Su nombre es Madame Fu Ying. Ella es extraordinariamente digna, tranquila y muy segura de sí misma. Ella empezó sus comentarios en este foro en la Universidad de Nueva York, refiriéndose a la llamada telefónica entre Xi Jinping y Trump. Ella enfatizó que a los chinos siempre los acusan de no contribuir al bien en el mundo, de no trabajar con el mundo. Así que nos imaginamos cuando iniciamos la Franja y la Ruta y el Banco Asiático de Inversión en la Infraestructura, que Estados Unidos, que siempre nos acusa de no querer trabajar con nadie más, sería el primero en participar. En cambio, nuestra invitación a participar en estos proyectos extraordinarios fue rechazada. Ahora, claramente, hay un potencial para que se acepte esta oportunidad. Esto es realmente muy importante. Igualmente, la decisión que tomó Trump de nombrar al general retirado Michael Flynn como uno de sus asesores, quien ha pedido la colaboración con Rusia en Siria, y el que Trump ha reiterado la necesidad de ese tipo de colaboración, esas cosas son muy importantes. Y el hecho de que Flynn ha hecho un llamado para que haya un plan Marshall para la región que es similar al de los chinos. Xi Jinping hizo una gira a varias de esas naciones no hace mucho tiempo. La única manera de lograr la paz es a través del desarrollo económico, no en un nivel bajo, no es a través de reparar la decrépita, envejecida y anticuada infraestructura que tenemos, sino saltando hacia un nuevo dominio.
Por lo tanto, creo que voy a detenerme con esto por un minuto porque creo que Keisha probablemente tiene mucho más que añadir en ese sentido. Sí, partiendo de eso, realmente tenemos que hacer que progrese la humanidad. Realmente tenemos que dar un paso adelante para la humanidad. Esto es a lo que se ha comprometido el señor LaRouche. Eso es a lo que se han comprometido Rusia y China. Me sentí profundamente inspirada por la discusión y algunos de los acontecimientos planteados por el presidente de Rusia en el discurso del Estado de la Unión del presidente Putin. El salto para la humanidad realmente requiere tener el compromiso con el futuro. Esto se expresó muy bien en sus declaraciones, que captaron esencialmente la concepción de que la responsabilidad de la nación es fomentar la creatividad en la ciencia y fomentar la creatividad en la juventud de su nación. La mejor expresión para hacer esto en términos del desarrollo científico y tecnológico, en su discurso dice, y cito, nuestras escuelas deben promover la creatividad, pero los niños deben aprender a pensar independientemente, trabajar por sí mismos y como parte de un equipo, abordar las tareas habituales y formular y alcanzar metas, lo cual les ayudará a tener una vida interesante y próspera. Debemos promover la cultura de la investigación y el trabajo de ingeniería. La cantidad de los parques científicos de vanguardia para los niños aumentará a 40 dentro de 2 años, que servirán de base para el desarrollo de una red de grupos de proyectos técnicos en todo el país. Las empresas, las universidades e institutos de investigación contribuirían a esto, por lo que nuestros hijos verán claramente que todos ellos tienen igualdad de oportunidades y un comienzo igual en la vida, que Rusia necesita sus ideas y conocimientos y que pueden probar su valor en las empresas y laboratorios rusos. Y luego dice, nuestro sistema educativo debe basarse en el principio de que todos los niños y adolescentes son dotados y pueden tener éxito en la ciencia, en las áreas creativas, en los deportes, en la carrera y en la vida. Ese debe ser el modelo para cada nación. Los niños son primero. Ese es el modelo para nuestro programa espacial y realmente comienza con la pregunta de qué es la naturaleza humana. Si vamos a lograr que la humanidad avance y dé un paso adelante, como parte de este artículo que Matt mencionó de China, también tiene la misma expresión para su nación y para la humanidad en su totalidad. No es solo nuestra nación es mejor que la tuya, y vamos a sacar a nuestra gente de la pobreza y su gente puede permanecer en la pobreza. No piensan como los imperialistas o quieren mantener a las naciones en el atraso, quieren que las naciones avancen. Por lo tanto, China ha sacado a 700 millones de personas de la pobreza. No se puede hacer eso tomando pequeños pasos y haciendo algunos proyectos de infraestructura. Se tienen que dar saltos creativos. Esto realmente se ha expresado en su propuesta de desarrollo de la Ruta de la Seda, de cooperación donde todos ganan, y su compromiso con el espacio, y el espacio como el potencial de apertura para la humanidad en todo el planeta y a través de la galaxia. Creo que si la gente mira a los acontecimientos tan emocionantes que vemos de Rusia y China, ese debe ser el modelo. Tenemos ese potencial en este momento porque creo que Diane lo señaló, que cuando el presidente electo Trump fue elegido, este era un mandato. Este fue el repudio de la destrucción de Bush y Obama, de este tipo de potencial para un futuro. Un repudio del compromiso de Hillary Clinton de continuar la guerra. El pueblo estadounidense dijo, no vamos a condonar esto más, por más tiempo. La pregunta es, ¿cuál es el aspecto positivo por el que vas a luchar? Hemos puesto esto en la mesa con las 4 leyes de LaRouche y nuestro compromiso con una perspectiva futura para la humanidad, basada en esta misma identidad
que ha sido claramente establecida por lo que podríamos estar haciendo si decidimos hacer el compromiso y colaborar en la base de lo que Rusia y China han planteado. Sí, realmente China es una inspiración en ese sentido. Permítanme leer una cita muy rápida de ese artículo que mencionaste, Keisha. El título de ese documento oficial, una vez más, es El derecho al desarrollo, la filosofía práctica y contribución de China. Y empiezan diciendo, el derecho al desarrollo debe ser disfrutado y compartido por todos los pueblos. Y la realización del derecho al desarrollo es responsabilidad de todos los países y también de la comunidad internacional. Si simplemente yuxtaponemos eso a la filosofía malthusiana de la familia real británica y otros en el llamado Occidente, hoy día, donde dicen, bueno, ya saben, el derecho al desarrollo no es un derecho, los pueblos no tienen el mismo derecho al mismo nivel de vida y, además, si buscamos eso, como dijo Obama cuando fue a África, el planeta herviría. Quiero decir, por favor. Así que el documento oficial de China plantea la filosofía opuesta, la perspectiva opuesta del hombre. Creo que concuerda con lo que dijo Putin en ese Estado de la Unión, que sí, todo ser humano es un ser humano creativo. Ese es el derecho fundamental de todo ser humano. Es desarrollar esa creatividad y contribuir a su nación y al futuro de la humanidad. En el documento oficial de China declaran algunas estadísticas realmente impresionantes. Keisha, tú citaste el que sacaron a 700 millones de personas de la pobreza, que es solo un logro increíble en sí mismo. Ahora solo un poco menos del 6%, el 5.7% de la población de China están oficialmente bajo la línea de la pobreza. Y en el documento oficial estaban muy orgullosos de señalar que China fue en realidad el primero en alcanzar ese objetivo del milenio de las Naciones Unidas, que es un objetivo para sacar a tal y tal porcentaje de personas de la pobreza. Pero se niegan a detenerse allí. Ellos dicen, eso no es suficiente. Tenemos un objetivo que vamos a eliminar la pobreza por completo. Las estadísticas son increíbles. Si se compara a China en 1949 con China en el 2015, solo una diferencia de 70 años. La longevidad promedio en China en 1949 era de 35 años. Hoy es de 76 años. La matrícula de niños en edad escolar en la escuela en 1949 era del 20%. Hoy es casi del 100%. 99.8% de todos los niños en edad escolar están matriculados en las escuelas en China. La diferencia entre 1978 y el 2015, el PIB fue de 767 mil millones de renminbis en 1978. Hoy su PIB es de 68 billones. Por lo tanto, ese crecimiento es increíble. Y luego hay, obviamente, cosas mucho menos tangibles que podemos medir, que podemos ver claramente, incluyendo la difusión del arte, de la cultura clásica, el entrenamiento musical clásico de los niños de China. Así que esto es realmente un modelo para el resto del mundo, una inspiración. Y como Xi Jinping ha dicho, invitamos a Estados Unidos, invitamos al Occidente a convertirse en parte de la nueva ruta de la seda, a ser parte de la iniciativa de una franja, una ruta. Un evento que ocurrió en Washington, D.C., simultáneamente con este día de acción que los activistas de la Rouge PAC tuvieron en el Capitolio, fue realmente un evento sin precedentes, patrocinado por la Sociedad de Asia. Fue un evento de todo el día que fue organizado por un erudito llamado el Dr. Patrick Ho, que es el secretario general del Comité del Fondo de Energía de China. Uno de mis colegas que estuvo allí dijo sobre el evento que este fue uno de esos días en Washington, D.C., en que todos los principios de los que hemos hablado como activistas de la Rouge PAC durante años y años, todo repentinamente se hace eco por la persona que está parada en el podio. Hemos tenido esas experiencias periódicamente,
Pero todo este evento fue sobre el derecho al desarrollo, la iniciativa de una franja, una ruta, el puente terrestre eurasiático, el puente terrestre mundial, el nuevo paradigma, la cooperación donde todos ganan. Estados Unidos se une a la ruta de la seda, literalmente en esos términos. Efectivamente, el Dr. Ho presentó 5 consejos para el nuevo gobierno sobre cómo integrar a Estados Unidos con el programa Una Franja, una Ruta, y sus 5 pasos son los siguientes. Número 1. Considerar una franja, una ruta, una plataforma para encabezar iniciativas y programas para lograr la cooperación más estrecha entre Estados Unidos y China. 2. Realinear los acuerdos comerciales con las naciones del Asia y el Pacífico para satisfacer la iniciativa Una Franja, una Ruta. 3. Ajustar la postura de Estados Unidos a los bancos internacionales de desarrollo, esto es el BAII, el nuevo Fondo de la Ruta de la Seda, el nuevo Banco de Desarrollo del BRICS, y promover su capacidad para dar apoyo al desarrollo de la infraestructura. 4. Ayudar a asegurar la seguridad a lo largo del programa Una Franja, una Ruta. Y 5. Hacer que las instituciones internacionales trabajen con la franja y la ruta. Por lo tanto, creo que esa es una manera muy clara de decir, como decimos en este folleto que hemos publicado de la Rushback, que Estados Unidos se una a esta nueva ruta de la seda. Estas ideas, como decía Diane, es un principio activo. Esta es la dinámica en otra parte. Y nuestra responsabilidad es asegurar que esta sea la dinámica que le dé forma a la política en Estados Unidos. En este sentido, porque sé que hay discusión y hay un artículo sobre el senador Schumer diciendo que trabajará con Trump en un paquete de infraestructura de $1 billón o algo así. Creo que la idea de Hamilton y las ideas de gente como Kraft Erica y lo que China está haciendo realmente necesitan entenderlas nuestros activistas para que la gente pueda reflexionar. Por ejemplo, hay una discusión sobre una de las cosas que se promovió en el New York Times para que Trump hiciera con sus infraestructuras, que debería ser un túnel bajo el río Hudson de Nueva Jersey a Nueva York. Ahora creo que los trenes van, no sé, cada 90 segundos o cada 3 minutos o algo así. Hay una enorme cantidad de tráfico. La terminal de autobuses de la autoridad portuaria es muy antigua y decrépita. Tendrá que ser reconstruida y reubicada. Los túneles son muy viejos. Por lo tanto, esto es algo que necesitaba hacerse desde hace mucho tiempo. Como todos pueden imaginar, hay una cantidad absolutamente enorme de tráfico entre Manhattan y Nueva Jersey a través del río Hudson. Entonces dices, ¿qué hay de malo con un nuevo túnel entre Nueva Jersey y Nueva York? Bueno, en cierto sentido, si lo hicieras, sería un pecado de omisión. Obviamente necesitamos un túnel, pero si la idea era conectar ese túnel a un túnel bajo el estrecho de Bering, para que pudieras viajar de Manhattan a Moscú, eso sería una idea completamente diferente y creo que es como de Manhattan a Jersey City, eso es seguro. Sí, o incluso, ya sabes, para la gente que no quiere ir a Moscú por cualquier razón, podrían ir a París, pero viajarían a través de Siberia. Son todo tipo de lugares exóticos, realmente maravillosos. Sería un buen paseo, aunque supongo si tenemos trenes de levitación magnética de túnel al vacío, no podrías realmente ver mucho. Por otro lado, llegarías a tu destino antes de irte, según el reloj. De todos modos, todas estas cosas transformarían completamente la forma en que pensamos con respecto a todo. Si pudieras tomar un tren de Nueva Jersey a San Francisco, suponiendo incluso que no tomara 3 horas, si fuera un tren normal de alta velocidad. Así que llegas ahí en un día y medio, que es un fenómeno completamente diferente. Cambia a Estados Unidos. Lo que se puede enviar, con quién puedes trabajar,
el intercambio de ideas, el intercambio de bienes, la capacidad de la gente de encontrar a la persona más brillante, ya sea en China o en Somalia o en India, que tiene conocimiento en un área en particular y quieres que colabore con un equipo de científicos en tu laboratorio local. Todas estas cosas se vuelven concebibles. Así pues, cuando hace unos años el señor LaRouche había señalado que ya no le gustaba el término infraestructura porque no resuelve lo que realmente es necesario, que es la cuestión de cómo aumentar la productividad de cada persona, y eso requiere pensar en términos de una plataforma. La diferencia entre no tener electricidad, por ejemplo, y tener electricidad no es simplemente noche y día. Simplemente no puedes compararlo, es inconmensurable. Por lo tanto, creo que tenemos que ser de mente abierta, pero también tenemos que tener estándares realmente altos para lo que pensamos que deberíamos estar haciendo. Sería absolutamente criminal, incluso si se empleara a millones de personas para llenar a cada bache en cada ciudad importante de Estados Unidos. Esto no elevaría el nivel de vida ni la productividad de la nación en su conjunto, mientras que un enlace ferroviario de alta velocidad que fuera de Manhattan a Moscú tendría realmente un efecto completamente transformador. Sí, son estos saltos que suceden, que no son cuantificables, porque es una barra de medida completamente diferente de un salto a otro. La semana pasada, en la videoconferencia del viernes por la noche, Ben Denniston dio una excelente presentación de lo que es necesario para un programa de exploración y colonización espacial. Pero yo pienso que un ejemplo que dio durante esa presentación que fue realmente interesante, piensa en cuál es la diferencia entre la expedición de Lewis y Clark para explorar el territorio de la compra de Luisiana y cruzar a Estados Unidos continentales, en comparación con lo que pudimos hacer con el ferrocarril transcontinental. Ese es un universo diferente en comparación a lo que podríamos hacer con lo que estás hablando, Diane, con un tren de levitación magnética que va desde Nueva York a Los Ángeles hasta Anchorage, Alaska, y a través del estrecho de Bering a la masa continental eurasiática. Son modos de acción cuantitativa y cualitativamente diferentes. Y sí, es poner el listón increíblemente alto. Keisha, en tu artículo dijiste, uno se debe preguntar, ¿qué tan alto? ¿Se debe saltar? ¿Debemos saltar? La humanidad debe dar un salto. ¿Qué tan alto? Es este tipo de ideas que Kraft Erica, que otros discutieron en los términos que ahora el señor LaRouche ha definido científicamente en términos de la densidad del flujo energético. Cuanta más productividad puedes lograr con menos esfuerzo, con menos energía aplicada, debido a estos saltos cualitativos en la tecnología y el principio que estás empleando. Antes de entrar en un poco más de eso, quiero plantear, sin embargo, porque lo mencionaste, Diane, este artículo, esta entrevista con el senador Chuck Schumer. Informamos al señor LaRouche de esto y más temprano, cuando tuvimos una discusión con él, él le dio algo de importancia y dijo, ya sabes, Chuck Schumer juega un papel importante en el Partido Demócrata, ahora es el líder de la minoría en el Senado de Estados Unidos y muy significativamente dirigió la lucha contra el veto de Obama al proyecto de ley HASTA y públicamente rompió con el gobierno de Obama a favor de las familias del 11S en la revocación del veto de Obama de la ley HASTA. Me gustaría decir algo sobre esto más tarde. Este artículo es una entrevista publicada en Syracuse.com. Comienza diciendo que el senador estadounidense Chuck Schumer dijo el miércoles de que está optimista de que el Congreso llegará a un acuerdo con el presidente electo Donald Trump para aprobar una ley de infraestructura de $1 billón dentro de los primeros 100 días del gobierno.
Sin embargo, advirtió, el proyecto de ley no puede confiar en lo que él llamó trucos o exenciones fiscales. Dijo que cualquier proyecto de ley de infraestructura debe pagarse a través de fondos federales sustanciales y directos. El proyecto de ley debe ser más fuerte y audaz que nunca, y los simples créditos fiscales no funcionarán. También dijo que la llamada asociación pública-privada del plan de infraestructura de Trump y otros incentivos para construir proyectos que serían de propiedad privada no funcionarían. Dijo que personalmente le había dicho a Trump en una reunión privada que tal plan conduciría a la inversión solo en los proyectos más rentables, de la gente que solo está tratando de ganar dinero, y podría llevar a peajes más elevados en las carreteras y puentes privados. En cambio, Schumer dijo, el billón de dólares podría ir hacia el Tesoro de Estados Unidos para utilizarse en la reconstrucción de la infraestructura de la nación. Así que esto es un financiamiento federal directo, no es una trama, no es un truco, no son exenciones fiscales y no son asociaciones público-privadas. Y pienso que ese es un acontecimiento muy importante. Y yo no pienso que esta sea una coincidencia de la entrevista directamente después de 2 semanas de movilización de los activistas de la Rouge PAC en el Capitolio para plantear el tema de la Banca Nacional de Hamilton, del crédito federal directo, y yo sé que hubo un sinnúmero de reuniones de los activistas. Hubo docenas de reuniones que Paul Gallagher tuvo personalmente con miembros del personal y la gente del Congreso en el Capitolio para hablar de los detalles de la economía de Hamilton y lo que la Banca Nacional Hamiltoniana significa efectivamente. Si no lo han visto aún, les recomendaría muchísimo que escuchen la llamada con los activistas del jueves que Paul Gallagher hizo anoche, que fue sobre lo que realmente significa la Banca Nacional de Hamilton. Esto es muy importante, pero en verdad debemos tener la perspectiva de que estamos estableciendo la agenda. Esta nación y el liderazgo del país necesitan un curso muy intensivo sobre lo que realmente significa la economía hamiltoniana. Sí, y creo que el título de nuestra publicación, que seguimos distribuyendo en masa, la visión hamiltoniana para un renacimiento económico, es absolutamente imprescindible que se entienda como eso. No estamos hablando solamente de desarrollar infraestructura o aumentar la fabricación, porque eso no es lo que Hamilton entendió del aumento de la productividad de la sociedad. Comenzaba con el avance de los poderes creativos de la humanidad. Y Lyndon LaRouche ha llevado eso a un nivel muy alto y a un concepto muy alto, como dijiste, con su trabajo en los últimos 40, 50 años, viendo este concepto de saltos en la productividad de la sociedad basados en este concepto del potencial para el avance de la humanidad en maneras que no se había pensado antes, para avanzar en maneras en que los saltos creativos en la humanidad toman el desarrollo científico y tecnológico a estados cada vez más superiores. La comprensión del señor LaRouche de esto y la de Kraft Erika eran sinónimos. Ellos trabajaron juntos. El pionero espacial alemán Kraft Erika. El rechazo de sus ideas por parte de los imperialistas promotores de los recortes al presupuesto y de los límites al crecimiento, que no querían que la humanidad avanzara de esta manera. El rechazo era tan directo como la oposición a Lyndon LaRouche. Si se hubieran aplicado las políticas del señor LaRouche junto con las de Kraft Erika en el desarrollo de la perspectiva de LaRouche en los 80s para un programa espacial vibrante, estableciendo la agenda del programa espacial a alturas que no se habían pensado hasta ese punto y continuando con lo que John F. Kennedy había establecido como una misión nacional para avanzar, no solo en el momento del desarrollo espacial, pero mirando hacia el futuro. Es interesante regresar y ver lo que era la visión en ese momento y cuánto hemos sido retrasados
porque hubo gente que decidió que los seres humanos no tenían derecho de desarrollarse. Kraft Erica, como el señor y la señora LaRouche han dicho, representaba una cualidad de genio. No era solo que entendía la aeronáutica y era uno de los mejores en términos del campo de tecnología, pero era un verdadero filósofo. Su concepto del desarrollo espacial partió desde el punto de vista del desarrollo de la humanidad en su totalidad. Que nosotros en este planeta tenemos una responsabilidad para el desarrollo de cada ser humano en el planeta. Pero la forma en que vamos a lograr eso, como él lo dijo en muchas ocasiones, que hay que salir de los confines de un pequeño planeta. La idea de que solo hay recursos limitados aquí, suficientes para un número limitado de personas, no es verdad. Hay un concepto muy bello que Kraft Erica presentó en un documento que escribió llamado El Imperativo Extraterrestre. Ese es el modelo en el que él trabajó. El imperativo extraterrestre, el crecimiento y la vida. Solo quiero leer algo rápidamente de eso porque creo que es un indicio de lo que hablamos aquí. Ya saben, la gente tiene que entender estas ideas de una manera muy avanzada. Cuando vamos al Congreso ahora mismo, no se trata solo de lograr que aprueben una legislación. Tiene que ser, y estamos viendo, un cambio total en el pensamiento de la población. Así que él dice, hubo un tiempo en que la mente humana tardó en aceptar la creciente evidencia de que la Tierra no es un centro plano del universo. Ahora el concepto de un mundo cerrado y aislado debe ser superado. Viendo a una Tierra desde el espacio, debe dejar obvio de que el mundo en el que ahora podemos crecer ya no está cerrado. Ignorando esta nueva realidad, los actuales modelos predictivos de la dinámica del mundo fracasan. Adaptados a una visión del mundo obsoleta y cerrada, desesperan de las perspectivas de crecimiento futuro. El imperativo extraterrestre nos obliga a crecer y vivir a través del desarrollo del mundo abierto que contiene todos los futuros que la mente humana puede sostener. Así que de eso hablamos. ¿Hasta dónde puede avanzar la mente humana? ¿Hasta dónde puede ver la mente humana en el futuro? Eso es lo que estamos hablando en este momento. Y tenemos el potencial de realmente enfocar esa perspectiva si tenemos un cambio revolucionario en nuestra forma de pensar sobre la sociedad y pensamos en la responsabilidad del crecimiento de la sociedad que tenemos que lograr ahora, porque se ha trazado. Las soluciones de LaRouche realmente ponen de manifiesto exactamente cómo lograrlo. Este es el momento de la oportunidad. Si nos fijamos, como lo dijo Diana al principio de nuestra discusión, esta oleada de resultados electorales inesperados y completamente dramáticos y de otra manera, desde el Brexit hasta la elección presidencial, tenemos el referéndum italiano que va a suceder este fin de semana. Podríamos ver resultados muy dramáticos de ahí. Hollande ha declarado que no se postulará para la presidencia de Francia. Este es un periodo muy dramático y desconocido y el potencial existe. Las puertas están abiertas y pienso que hemos abordado esto en varias ocasiones y vale la pena hacerlo de nuevo. Se debió haber visto que esto no era una situación normal. En el momento en que la totalidad del Senado de Estados Unidos y la gran mayoría del Congreso, sin seguir una línea partidista, rechazaron el veto traicionero de Obama a la ley JASTA.
Eso fue en gran parte el resultado de la activación y el liderazgo del Comité de Acción Política de LaRouche en Estados Unidos. Pienso que nosotros que estamos en este diálogo ahora mismo, tú y yo, Diane, Keisha, podemos decir directamente que el papel que LaRouche PAC jugó fue central y primario en liderar esa lucha por años, en colaboración directa con las familias del 11 de septiembre, en colaboración directa con los miembros de congresistas y miembros del Senado de Estados Unidos para forzar esto. Y esto fue algo que Obama, a pesar de toda su fanfarronería, y el gobierno saudita, a pesar de sus millones de dólares, esto es algo que no pudieron controlar. Esto es algo que superó todo lo que trataron de hacer para detenerlo. Ahora hay los esfuerzos patéticos de McCain y de Lindsey Graham para tratar de eliminar la ley HASTA en los últimos días de la última sesión del Congreso, pero no ha avanzado. Hubo una muy buena declaración emitida por Terry Estrada y las familias del 11S Unidas por la Justicia contra el Terrorismo, donde dijeron en su comunicado de prensa: queremos expresar nuestra firme oposición a la propuesta del lenguaje legislativo ofrecido por los senadores Lindsey Graham y John McCain, que efectivamente eliminan el proyecto de ley HASTA, que fue aprobado abrumadoramente por el Congreso en septiembre. Más adelante dicen: notablemente, los esfuerzos de Graham y McCain vienen como consecuencia de una campaña enorme de cabildeo del Reino de Arabia Saudita, que ahora emplea a una docena de firmas de cabildeo a un costo de más de $1.3 millones al mes. Y luego Terry Estrada es citada: en abril de este año, el senador Graham se reunió con miembros de las familias del 11S y les dijo que apoyaba nuestra causa al 100%. El senador Graham está apuñalando a las familias del 11 de septiembre en la espalda. Él y el senador McCain están tratando de destruir la ley HASTA, imponiendo cambios exigidos por los cabilderos de Arabia Saudita. Hemos revisado el lenguaje y es una absoluta traición. Ella dice: nosotros, las familias del 11S, tenemos la suerte de tener a los senadores John Cornyn y Chuck Schumer para bloquear esta acción en el Senado. Puedo decirles que el senador Schumer me dijo personalmente el miércoles por la noche que este esfuerzo no va a ninguna parte, que esto no va a funcionar, así que están manteniéndose firmes, pero en realidad no tienen opción porque esta victoria de la ley HASTA y luego todo lo que ha sucedido desde entonces, incluyendo esta elección presidencial, fue una declaración de que esto es algo que el pueblo estadounidense ya no va a tolerar. Hay un estado de ánimo de revuelta en el pueblo estadounidense. Quiero leer un extracto de un artículo en The Hill que creo que es excelente y llega a este punto y se aplica en general. El artículo fue titulado Nota a los aliados: no subestime el apoyo popular abrumador para la ley HASTA. El autor Alexander Nicholson dice en este artículo: en esta cuestión en particular, ninguna cantidad de dinero o conexiones internas de Washington serán capaces de anular la abrumadora voluntad del pueblo estadounidense. La altamente inesperada, pero altamente populista, elección de Donald Trump a la Casa Blanca debería servir como un indicador de que ninguna cantidad dentro del corredor del poder en Washington puede lograr resultados cuando se trata de ciertos asuntos en ciertos momentos. Y este también es uno de esos temas y tiempos. Y luego concluye el artículo: los argumentos actuales son tan ineficaces como la estrategia sintética que Washington ha empleado hasta ahora, pero la nueva era del fortalecimiento del electorado estadounidense no debe ser subestimada. Por lo tanto, creo que es absolutamente el caso. Y la gente debe entender eso. Esta es, de hecho, una nueva era política para los Estados Unidos. Es el fortalecimiento del electorado estadounidense. Ahora es el momento de tomar ese fortalecimiento y mantener el impulso.
pero tiene que ser desde el punto de vista de educarnos, como Keisha dijo, sobre los principios de Alexander Hamilton y los principios de la ciencia de la economía física, y diciendo, ahora nos comprometemos a lo que los chinos llamaron el derecho inalienable al desarrollo, y no vamos a abandonar nuestra demanda de ese derecho inalienable. Sobre eso, yo pienso que por un lado es obvio, aunque no debería ser, porque hemos tolerado tanta criminalidad por los últimos 16 años desde que ocurrió el 11 de septiembre, matando a gente con los drones, la tortura, el espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional, espiando cada detalle de todo el mundo, pero hay un cierto límite donde la gente dijo no seremos intimidados. Y vimos eso en particular en Manhattan entre los primeros socorristas y otros que murieron y todavía mueren como secuela, o los seres queridos que murieron o los colegas que murieron. Hay un cierto compromiso sagrado de que no vamos a darle la espalda a esto, no tenemos miedo. El desafío, de nuevo, de elevar el nivel, en otras palabras, que podemos luchar con esta pasión sin miedo para las cosas que son necesarias, progrese la humanidad. Podemos llegar a una situación donde la gente diga, no vamos a cerrar las plantas nucleares. ¿Estás loco? Eso es inaceptable. Dices que no vamos a regresar a la Luna y crear los medios para llegar a Marte desde la Luna. Esto es loco, donde nadie lo piensa dos veces. Y yo pienso que las dos áreas en las que Einstein tuvo la excelencia es en ambos. La música, su violín como cierta fuente de inspiración y pensamiento, y la ciencia ahí se unen. Porque cuando uno es consciente de lo que significa ser verdaderamente humano y creativo, entonces cualquier cosa en un nivel más bajo a eso es un insulto, como el ministro de Relaciones Exteriores saudíes que corría por el Congreso con toneladas de dinero, y esto no, es un insulto. Lo vimos cuando el coro de la comunidad del Instituto Schiller participó en varias presentaciones del Requiem de Mozart, y vamos a tener más conciertos también patrocinadas por la Fundación para Revivir a la Cultura Clásica. El 17 de septiembre en Brooklyn vamos a tener un concierto de la unidad con el concepto de qué significa ser un ser humano, porque un ser humano no es un animal, sin importar lo que los bárbaros de los ambientalistas quieren imponernos. Cuando uno ubica su identidad en un dominio que es verdaderamente bello, entonces muchas de estas cosas que se veían difíciles, como la dificultad de que estos políticos se enfrenten a Wall Street sobre la Glass-Steagall. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué les parece difícil? Porque sus identidades están en un nivel muy bajo, muy inferior. Pero si empiezan a ver al mundo desde un nivel superior, y yo estoy convencida de la gente como esta señora de China, la viceministro de Relaciones Exteriores, Fu Jing, uno empieza a tener un sentido de que la gente proviene de un nivel mucho más superior. Y esto es un insulto para ellos. Y yo imagino que el efecto de alguien como el presidente Abraham Lincoln, a quien se le describió cuando visitaba a los soldados, debido a que su identidad estaba ubicada en un lugar diferente, en un nivel superior. Por lo tanto, no era que él estaba combatiendo al miedo. No había un miedo porque tenía un compromiso firme. No tenía miedo porque tenía un firme compromiso con lo que era correcto. Y yo pienso que la siguiente fase en este proceso es tener una cualidad similar
elevada de la humanidad, incluso en Estados Unidos, para llegar al dominio en el cual efectivamente deberíamos vivir. Y Diane, tú continúas haciéndolos cantar, dándoles más inspiración y optimismo. Podemos hacer que canten más y que haya más desarrollo del espacio, entonces podemos verdaderamente triunfar. El presidente Modi de India hizo un llamado por un movimiento de masas para el desarrollo y Helga acaba de hacer un eco a ese llamado y verdaderamente vemos un movimiento para el desarrollo, especialmente de estos países eurasiáticos, pero también a África, Sudamérica y Centroamérica. La mayoría de la población del mundo quiere ser parte de este movimiento de masas para el desarrollo. Pero lo que pienso que necesitamos demandar del pueblo estadounidense ahora es que debemos tornar esta nueva era de fortalecimiento del electorado estadounidense a un movimiento en masas para el desarrollo. Y lo vamos a hacer desde el punto de vista de un renacimiento hamiltoniano en Estados Unidos. Y tenemos los materiales, como he dicho antes, el nuevo libro, La visión de Hamilton, está disponible en Amazon y la gente puede leer estos 4 informes que él escribió al Congreso de los Estados Unidos como secretario del Tesoro. También tenemos las 4 leyes del señor LaRouche que están disponibles en la página de LaRouche PAC y un folleto relacionado. Estados Unidos se une a la nueva ruta de la seda. Así que les pido que se movilicen si pueden. Ahora es el tiempo de unirse a LaRouche PAC. Apóyenos en la manera que les sea posible. Conviértanse en un individuo histórico mundial, actuando en esta pequeña ventana de oportunidad para la humanidad. Puede suscribirse en la página de LaRouche PAC, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, pueden volverse en activistas a través del Centro de Acción de LaRouche PAC y pueden compartir este video lo más ampliamente posible, que esto sea un movimiento de masas por el desarrollo. Gracias por acompañarnos, gracias Keisha y Diane. Y manténgase sintonizado a larouchepac.com.